Hola, pues mi nombre es Sonia Medrano, estoy hablando desde Zacatecas, México. Es una ciudad que está hacia el centro norte de la República Mexicana y en esta ocasión les quiero hablar de la recepción y el surgimiento de las orquestas típicas en el sudoeste de Estados Unidos. Reception and birth of typical orchestras in the southwest of the United States of America. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Sociedad de Etnomusicología por esta oportunidad de plantearles a ustedes esta nueva investigación que se deriva de mi tesis de doctorado. Y pues para mí es muy importante por el hecho de que estas orquestas fueron precursoras inclusive de lo que fue el mariachi. Se han hecho algunos estudios, sé que por parte de la doctora Ragland ha hecho algo del corrido conjunto tejano, conjunto norteño, y bueno, ha habido Manuel Peña que ha hablado de las orquestas en general. En este caso, la orquesta típica, pues es una cosa exótica que surgió a raíz de el interés de México de asistir a las exposiciones internacionales. La orquesta típica nació de hecho, por parte de Carlos Curti y otro grupo de músicos mexicanos que se asociaron con él. El que está aquí en la presentación es Carlos Curti y su hermano Juan Curti era arpista, que es este que está aquí, y algunos de los músicos vernáculos se asociaron con Carlos Curti para realizar este nuevo concepto para hacer música y llevarla a la ciudad de Nueva Orleans en una de las exposiciones internacionales en 1884. ¿Cómo veo yo a la orquesta típica? ¿Cómo la entiendo? Bueno, desde la perspectiva de esta investigación de doctorado que realicé en relación a las orquestas, me parece que fue un exotismo. ¿Qué quiero decir con esto? El Conservatorio Nacional por naturaleza tenía prioridad de hacer la educación hacia lo europeo, basando todos sus programas de instrumentos y de canto en los músicos europeos. Entonces, es absurdo que en 1884, dentro del mismo conservatorio, se pensara en llevar un grupo que estuviera también incluyendo lo vernáculo, a la música popular mexicana. Y es precisamente por eso, porque digo yo que es un exotismo, es un grupo que por primera vez aglutina estos dos tipos de músicos, los músicos de conservatorio que se reúnen para esta exposición de Nueva Orleans y llevan este concepto de hacer música a partir de guitarras, de este instrumento raro que se llama bandolón y lo que es el salterio, este instrumento de forma trapezoidal. Entonces, con las guitarras, todos eran instrumentos de cuerda, el cuarteto básico clásico de cuerda, violín, viola, violonchelo y contrabajo, pues fueron la base. En este caso no incluyeron el contrabajo, pero sí el violín, la viola y los violonchelos. Entonces, incluso el único instrumento de aliento en esta orquesta de Carlos Curti fue la flauta. Y pues fue una manera nueva de hacer música. ¿Qué encuentro yo también? Bueno, hay otra coyuntura en este acontecimiento de la fundación de la orquesta típica, que es pues la inauguración del nuevo ferrocarril central en 1884. Se completa tanto de la Ciudad de México hacia El Paso, Texas, y de allí en adelante pues ya había un tendido de vías bastante extenso. Ustedes ya tenían de oriente a poniente, de norte a sur, ya tenían bastantes más kilómetros que los que se formaron en México. Entonces yo veo que se comienzan a consolidar nuevas regiones musicales y también cambiaron a raíz de entonces los itinerarios culturales de las empresas europeas. Vemos, por ejemplo, en 1882, pues la ópera francesa trata de llegar a México, pero vienen en un vapor, es decir, vienen desde La Habana por barco de vapor, pero se quedan trabados y no pueden desembarcar
están varios días, creo que incluso una semana, y no pueden acercarse a las costas por el riesgo que implicaba de que se pudieran hundir. Entonces vemos 4 años después, en 1884, cuando ya las rutas del ferrocarril están tendidas hasta el norte, hacia El Paso, pues las compañías, en lugar de llegar a Nueva Orleans, a La Habana, y de ahí venir a México por Veracruz, hasta la capital de la Ciudad de México, viniendo de la costa del puerto de Veracruz, pues ahora lo que hacen, llegan desde Nueva Orleans y de ahí se trasladan itinerando por las principales ciudades de Estados Unidos hasta llegar al Paso, Texas. De ahí vienen a Zacatecas. Esta es una carta que encontré en el archivo histórico del estado de Zacatecas, en donde el señor Mauricio Grau, que era el mismo de la compañía que leímos en la lámina anterior, pues ahora estaba solicitando también la oportunidad de que la ópera francesa se presentase antes en Zacatecas, hiciera una temporada allí y luego ya de ahí itinerar hasta la Ciudad de México. Entonces, con el ferrocarril vienen estos cambios y la orquesta típica mexicana comienza su itinerancia también a través del ferrocarril. Entonces es una manera de comunicarse mucho más rápido. La orquesta típica mexicana debutó en Nueva Orleans en la exposición del algodón en 1885 y luego ya de ahí comienza una itinerancia por varios estados de la Unión Americana en una gira inicial en 1886, luego vuelve a presentarse en la exposición de París en el 89 y de ahí en adelante vemos que también otras orquestas como la típica zacatecana de señoritas se presentó en la ciudad de Chicago en la exposición colombina. También otra de Juventino Rosas, este famoso músico que seguramente conocen ustedes, este vals de Sobre las olas, muy conocido. Este músico también tiene y participa en otra de las orquestas típicas más importantes de México. En la exposición de Búfalo también tenemos una orquesta típica y también esta es la de Búfalo y la de Lerdo de Tejada es esta que tenemos acá. Aquí está la típica de señoritas. Entonces vemos cómo en Estados Unidos, a diferencia de México, es mucho mejor recibida que en México. En México fue muy criticada esta orquesta por el hecho de que se estaba proponiendo desde el Conservatorio Nacional, esto que les comentaba, de presentar una orquesta que no tenía nada que ver, los instrumentos que muchos, como el bandolón, eran de cantina, como el salterio, pues que raramente se escuchaba en una orquesta de conservatorio. De hecho, no había clases de estos instrumentos, clases formales, todo era informal. Y en Estados Unidos causó una gran sensación. Por ejemplo, aquí vemos el xilófono, que aquí se presentaba como un instrumento exótico de 99 cuerdas, y también el salterio, que era el instrumento trapezoidal. Entonces, las bandas y las orquestas típicas causaron gran sensación en Estados Unidos y aquí lo dice de una manera poética, dice que cuando tocaba el rey de las bandas, que era la banda del 8º Regimiento de México, que a su vez se convertía en orquesta de cuerdas y también algunos de sus elementos se transformaban con su vestuario de charro mexicano, el que se usa actualmente por parte del mariachi, se transformaban para tocar música con la orquesta típica. Entonces, les pareció a Dudley, que era uno de los periodistas de la época, que era el gusto de la música mexicana tan exótica como el gusto, como paladear las manzanas de Nueva Inglaterra. Entonces, la fruta mexicana era tan exótica que también estaba presente en estas exposiciones, como partituras, música, se llevaban muestras de minerales a estas exposiciones, pues a él le pareció que nunca iba a llenar de fruta mexicana como de música mexicana. Entonces, a partir de estos cambios, también empieza a haber publicaciones de música mexicana en Estados Unidos.
Este es otro de los beneficios que tuvieron a partir de la visita de estas orquestas. Tenemos, por ejemplo, la de Señoritas Zacatecana, también tuvo itinerancia en varios estados de la Unión Americana a partir de su presentación en mayo en Chicago, 1893. Y ya de ahí, pues, oscilaba en la frontera, venía a municipios de Coahuila y se regresaba a Estados Unidos. Por ejemplo, estuvo en Waco, Texas en agosto, hizo una gran gira. Tenemos aquí, la presentaban como una pirámide de música y belleza a estas 18 señoritas que conformaban la orquesta típica de señoritas de Zacatecas. Entonces, también ellos tuvieron la fortuna de encontrarse con un buen productor un buen representante que los llevó a itinerar a varios estados de la República. Y bueno, aquí tenemos cómo se anunciaba la orquesta típica de señoritas en Estados Unidos y en México. También encontramos de las referencias más importantes ya de orquestas formadas de aquel lado, ya en Estados Unidos, esta orquesta típica de Pablo Percio, que tanto se convertía en orquesta como en banda. Entonces, tenemos aquí en el centro un anuncio. Tenemos también aquí que Pablo Percio era un violinista importante y fue uno de los precursores de las orquestas que se presentaron en Estados Unidos y se quedó a vivir allá. Aquí lo tenemos en un periódico en donde se presentó tanto en San Antonio como en Bronzeville en la década de los 80s, 90s. Pablo Percio fue entonces uno de los precursores de las orquestas típicas en el otro lado de la frontera. Tenemos otro caso también, el del doctor Antonio Bañuelos, aunque llegó como inmigrante a México, pues sabemos que creó en 1920 una gran orquesta típica de niños que tocó para Obregón en 1924 y este doctor Bañuelos formó en Bayton, bueno, fue contratado por la refinería Humboldt para enseñarles música a los niños de los empleados de esta compañía. Entonces lo tenemos que conformó una orquesta típica de niñas y también a la vez formó una banda con estos niños. Entonces él fue uno de los precursores de orquestas típicas, formadores de orquestas típicas en el otro lado de la frontera. Vemos aquí esta del doctor Bañuelos, con esta orquesta típica. Aquí tenemos al doctor Bañuelos en el ángulo superior, y pues fue uno de los músicos más completos. Se decía que él había estudiado en Alemania varios instrumentos, entonces por eso tuvo la capacidad de crear estos ensambles a manera de grupos escolares. Manuel Peña nos señala también la existencia de una orquesta típica de Houston en 1930, que bueno, tuvo mucho que ver ya con el cine sonoro. Hubo un nuevo auge que le dio a las orquestas típicas el cine en la década de 1930 en adelante. Y tenemos también esta orquesta típica del profesor Valles, que desconocemos la fecha, pero por la vestimenta pues también es alrededor de los años 1920 a 30. Entonces vemos cómo portan orgullosamente el mismo traje que había vestido la orquesta de Carlos Curti, y aquí tenemos la presencia de las chinas poblanas que habían adoptado el traje también, las señoritas de la orquesta típica zacatecana de 1893. Bueno, ya casi para concluir, tenemos aquí evidencia de una orquesta que descubrió Paula Allen, una orquesta típica de San Antonio, Texas en 1936, y pues tenemos que la mayoría de estos músicos eran mexicanos, y pues igualmente aquí encontramos el exotismo, no en esta fotografía, pero sí en una nota periodística que vestían ropa de satín con tonos muy coloridos, verde, amarillo, morado, y tenían un pantalón negro con fajas negras también. Y esto fue en una presentación que tuvieron en 1940. Entonces vemos como el auge de las orquestas típicas
se extendió hacia Estados Unidos y allá floreció sobre todo en el siglo XX, mientras que acá en México pues se fundaron en 1800, en la década de 1880 a 1900. E incluso siguieron teniendo auge algunas orquestas típicas que acompañaban a los presidentes, inclusive a Lázaro Cárdenas en la década de los 40. Vemos también cómo estas orquestas promovieron tanto la música al grado de que se crearon también otros repertorios. Bueno, sobre todo se publicaron partituras de muchos mexicanos en las casas que tenían distribución en varios estados de la Unión Americana, como en el caso de la Casa Gugan. Tenemos también acá algunos cancioneros, y otro de los elementos importantes que hicieron estas orquestas fue también la promoción de los instrumentos, y en Estados Unidos sobre todo la fabricación. Surgió también un mercado para la fabricación de instrumentos. Aquí vemos, por ejemplo, el bandolón, la guitarra. Había guitarra, esta en este caso parece una guitarra séptima por el número de clavijas, y el prototipo del arpa vertical, que es el arpa zacatecana, que no tenía pedales, pero era una arpa que era muy conocida en la época. Tenemos también, pues aquí algunas de las observaciones de Manuel Peña en relación a la música tejana y sobre todo a las orquestas. Él señala la orquesta típica fronteriza, y también la orquesta típica de Laredo como dos de las más importantes que tuvieron auge en la década de los 30. También nos explicó Manuel Peña, pues, cómo estas orquestas fueron las precursoras de las grabaciones. Uno de los más importantes músicos de orquesta típica, pues claro que fue Carlos Curti, el fundador de la orquesta de 1884, que tuvo grabaciones entre 1902 y 1921. Y aquí tenemos los links para las pues colecciones más importantes que tienen ustedes allá en sus bibliotecas. Y aquí está una lista en la que algunos, por ejemplo, el dueto de guitarra, arpa y mandolina, pues está evocando totalmente este trío también instrumental, que también incluía bandolón, mandolina, violín, pues están evocando justamente las orquestas típicas. Sin embargo, pues estas grabaciones se hicieron en Estados Unidos con los músicos que el Carlos Curti pudo llevar, pero esta sí es una lámina muy importante por la colección Arhoolie, que tienen ustedes también aquí una edición de 1996 en la que aglutina precisamente todas las grabaciones entre 1926 y 1938 de orquestas tan importantes como la Orquesta Típica Fronteriza, que fue la que produjo bastantes grabaciones, y respetaban esa dotación musical de bandolones, mandolinas, salterios, que eran los instrumentos musicales tradicionales de estas orquestas. Bueno, para saber más de estas orquestas típicas están los libros del doctor Manuel Peña, y en el libro que próximamente, bueno, ya está a la venta en Amazon, el del doctor Luis Díaz Santana, pues también menciona algo de estas orquestas como precursoras de lo que fue el conjunto norteño y tejano, sobre todo de estos músicos migrantes que se establecieron de aquel lado, proveyendo de músicos a las nuevas orquestas que en un futuro serían las orquestas filarmónicas y sinfónicas de los estados fronterizos. Y bueno, como conclusión, pues yo considero que las vías del ferrocarril consolidaron una comunicación muy dinámica, que también hubo un flujo migratorio constante, sobre todo para el trabajo, y las fuentes documentales y hemerográficas nos han revelado este fenómeno de interculturalidad y sobre todo de comunicación y conexión entre ambas fronteras. Creo que las orquestas típicas en un momento funcionaron como un elemento de identidad mexicana a través de la que los mismos músicos
de Estados Unidos, también abrevaron para formar sus propias orquestas y sobre todo para la proyección de la nacionalidad mexicana, y fueron un asidero para los mexicanos que radicaron en Estados Unidos. Es todo, muchísimas gracias.